Tu teléfono suena por enésima vez antes de que abras los ojos. La luz de la pantalla dibuja líneas duras en la pared. Son notificaciones que exigen, mensajes que reclaman, promesas que no cumplirás otra vez. Te incorporas con la lengua pegada al paladar, el estómago un nudo, la mente ya en 3 reuniones que no controlas y en una conversación que todavía no tuviste. La casa parece una ciudad en ruinas, ropa en sillas, platos en la pileta, proyectos olvidados en pestañas abiertas del navegador que piden atención con la urgencia de sirenas. Ana conoce ese ruido. Ella trabaja hasta las 3 de la madrugada, pero a las 7 en punto su hijo le pregunta por el desayuno y su cuerpo responde con una disculpa vacía. No me alcanza el tiempo. Mira su lista de tareas y siente la vergüenza de repetir el mismo fracaso diario. No es que Ana no quiera, es que su voluntad está dispersa como confeti al viento. Cada día promete empezar mañana, y mañana se junta con el mismo viejo mañana que nunca llega. A 20 kilómetros Javier toma el teléfono, apaga la alarma con una mano firme y no vuelve a tocar la pantalla hasta después de su ritual. No es que Javier tenga más suerte que Ana. Tiene, quizá, menos excusas y un contrato rasgado del ego con su propio espejo. Hace un año, Javier temblaba ante los emails. Se escondía en la comodidad hasta que un día su hijo lo miró y preguntó: «Papá, ¿por qué siempre estás cansado?». Esa pregunta fue la piedra que rompió su indiferencia. Javier firmó un papel con su nombre y la fecha. No lo publicó en redes. Lo clavó en el cajón del escritorio y lo juró como si fuera la última promesa que podría hacer. Lo que separa a Ana y a Javier no es la inteligencia ni el talento. Es una línea muy simple. Ana entrega su energía al ruido, Javier la guarda para lo que puede controlar. Esa línea tiene nombre antiguo: autonomía. Tiene forma de ritual. No vengo a darte una lista para marcar con un lápiz. Vengo a ofrecerte un contrato privado, escrito con la mano temblorosa de alguien que por fin aceptó que la vida no cambia por inspiración, sino por repetición. No es un reto de moda, es un juramento personal. No más excusas, no más promesas rotas. No será fácil, nada que valga la pena lo es. Imagina, por un momento, la mañana como un territorio. Si no la reclamas, entran los ladrones. Noticias, mensajes, preocupaciones ajenas. Todo roba tu tiempo y alimenta tu ansiedad. Javier cada mañana patrulla ese territorio. Se levanta, respira. Escribe 3 líneas en una hoja, una verdad, una acción concreta, una frase que lo sostenga. Esa hoja no es un checklist, es su bandera. La única jerarquía que le permitió construir su día no vino de un algoritmo, sino de un acto sencillo: firmar su palabra. Permíteme contarte a Marta. Marta trabajaba 2 empleos y aún así sentía que no alcanzaba. Una noche, antes de dormir, rompió a llorar en la cocina. No era por cansancio físico solamente, era la sensación de no reconocerse en el espejo. Al día siguiente, en el mismo silencio de madrugada, tomó una hoja y escribió: «Me comprometo a no desperdiciar una hora de mi mañana. Si fallo, pago mi falta con 20 minutos de trabajo extra por la noche». Firmó, dobló la hoja y la guardó junto a su cuchara. No lo hizo para impresionar a nadie, lo hizo porque la palabra, cuando se cuida, se vuelve músculo. En la primera semana se cayó 3 veces. En la segunda ya notó que la energía que antes disolvíase en preocupaciones volvía a sus manos como río. En la tercera, su jefe empezó a verla diferente. Puntual, eficiente, inamovible. No porque el mundo la premiara, porque ella dejó de mendigar crédito y empezó a reclamar autoridad sobre su tiempo. Este ritual que te propongo no es un catálogo de acciones, es una transformación que nace de un gesto ritualizado: la firma. Firma para ti en privado con la fecha de hoy. Escríbelo con tinta si puedes. La tinta ofrece solemnidad que la pantalla no da.
Escribe: me comprometo a recuperar mi mañana y a defender mi tiempo. Pon debajo tu nombre. Y ahora, haz otra cosa que pocas personas están dispuestas a hacer. Quema un símbolo de tu pasado que te delate como víctima. No literalmente, simbólicamente. Escribe la excusa que más repites. Léela en voz alta, arróllala y rompe el papel. Ese gesto no es teatralidad tonta, es una ruptura con la historia de pasividad que has repetido. Mira a tu alrededor mientras lo haces. Observa la resistencia que aparece en tu cuerpo, un temblor, un juicio, una voz que te dice, no sirve. Esa voz es el último guardián del desorden. Serás tentado a celebrar tu intención sin acciones, no lo hagas. La voluntad es una cuerda que se tensa con la práctica, no con la intención. Antes de dormir hoy, guarda esa hoja firmada bajo tu almohada o en un cajón donde tengas que abrirla mañana. No la publiques, no la uses para fingir virtud. Este contrato es tu secreto. Si lo cumples, nadie debe aplaudirte. Si lo rompes, nadie debe consolarte. La grandeza empieza cuando la disciplina no busca espectadores. Mañana, al sonar la alarma, levantarás la cabeza, inhales y pronunciarás en voz baja la frase con la que sellaste tu contrato, no como una penitencia, sino como un mandato. Hoy soy dueño de mi día. No la repitas como si fuera simpática. Dila como quien activa un mecanismo. Levántate sin aplazar. Hacerlo será tu primera victoria. Esa victoria, aunque pequeña, tarea por tarea, día por día, irá desarmando la estructura del caos. Si te preguntas por qué tantos buscan soluciones externas, aplicaciones, cursos, atajos, es porque el mundo vende remedios, pero te roba el hábito de jurar y de cumplir. El remedio no está afuera, está en el mismo lugar donde siempre estuvo la dignidad, en tu palabra. Y lo harás con actos mínimos, repetidos diariamente hasta que la repetición se vuelva carácter. Hoy termina con un silencio diferente. Apaga la luz, escribe tu firma, rompe la excusa, respira. Mañana abrirás los ojos como alguien que tiene un mapa. No dejes que ese mapa se quede en el cajón. 7 días en los que te juegas todo. La primera semana no es mágica. No hay iluminación instantánea ni milagros de viernes por la noche. Es una pequeña guerra diaria, y como toda guerra, se gana o se pierde en el amanecer. Recuerda a Javier. No fue una decisión heroica tomada una mañana y mantenida por voluntad mística. Fue una repetición brutal durante días, un acto humilde que nadie celebró. Esta semana es su relato. Imagina una mañana cualquiera y ahora quítale todo el ruido. La alarma suena. No hay pantalla. No hay notificación que anuncie el drama del mundo. Solo tu respiración, la cama que te sostiene y el contrato que escondiste en el cajón. Javier abre los ojos. Siente el peso del mundo en su pecho por un segundo y luego hace algo que para muchos parece pequeño, pero que cambia el curso del día. Se sienta al borde de la cama, toma la carta que firmó, la mira y en voz baja declara la frase escrita la noche anterior. No es postureo, es un acto de alineación. Esa alineación tiene 3 movimientos que no son listas, sino rituales. Respirar para afirmarte, escribir para ordenar la mente, moverte para devolver la energía al cuerpo. No te pediré poesía, te pediré obediencia. El primer día de la mañana de Javier no fue heroico porque fuera fácil. Fue heroico porque obligó a su cuerpo a obedecer cuando su mente quería quedarse en la cobija. Respiró lento, profundo, hasta que el nudo en la garganta perdió la voz. Escribió: hoy controlo X, hoy suelto Y. No más generalidades, solo 2 cosas concretas. Luego movió el cuerpo. 10 minutos de peso corporal, poco suficientes para sentir la sangre en la piel. Cuando terminó, su cabeza ya no gritaba. Había ganado un territorio diminuto, su ritmo interno. Marta, por su parte,
Descubrió que la mañana no perdona indecisiones. La primera vez que intentó recuperar su mañana, dejó el teléfono pegado a la almohada y creyó que bastaría. A los 8 minutos, la misma mano que había prometido no tocar la pantalla buscó la excusa. Marta no se castigó. Observó. Anotó la sensación. La mano como extensión de la ansiedad. La mañana siguiente, ató la alarma a la otra punta de la habitación. Al levantarse por necesidad, caminó. Esa caminata corta con la luz de la calle cambió su relación con la espera. La incomodidad obligó a su cerebro a elegir una acción. Esa pequeña distancia física entre la cama y el teléfono se volvió una distancia simbólica entre reacción y decisión. No subestimes esos actos, chicos. Los grandes cambios son ladrillos. Un ladrillo se coloca de uno en uno hasta que la pared aparece. Cada mañana de la primera semana pide el mismo gesto de valentía. Abrir los ojos y no dejar que el mundo entre primero. La separación entre lo que controlas y lo que no controlas se hace visible en los detalles. El mensaje que llega y te sacude, la noticia que te empuja a reaccionar, el correo que te pide salvar el día. Diana lo vivió como una enfermedad. Enviaba mensajes y cada 10 minutos su paz se desvanecía esperando una respuesta. Su mundo entero giraba alrededor de un globo azul que anunciaba aprobación o rechazo. En la primera semana, Diana decidió una regla tan simple que le dolió. Antes de enviar un mensaje que pudiera alterar su ánimo, escribiría primero lo que podía controlar en esa situación. Si el mensaje dependía de la respuesta del otro, su energía no estaría pegada al resultado. Ese gesto, escribir lo que depende de ella, le devolvió la centralidad. La ansiedad no desapareció de inmediato, pero dejó de dictar su ritmo respiratorio. Hay mañanas en las que el mundo actúa como una avalancha. Si no estableces un alto, la corriente se lleva tu intención. La técnica estoica es simple. Divide la realidad en 2 montones. En uno coloca lo que puedes mover, tus pensamientos, tu respiración, tu cuerpo, tus palabras, y en el otro lo que no. El clima, la opinión ajena, la respuesta del jefe. Ese ejercicio repetido cada mañana funciona. Te separa del ruido, te devuelve el mando. La primera semana no es para heroicidades ni para rendimientos. Es para practicar la vigilancia. Si un día fallas, observa sin tragarte la culpa. Pedro lo aprendió de la peor manera. Prometió levantarse a las 6 y llegó tarde a una reunión que le costó una oportunidad. La primera noche en su diario, la culpa le ardía la lengua. La segunda noche escribió distinto. ¿Por qué fallé? ¿Qué me tentó? ¿Qué voy a cambiar mañana? No escribió excusas, escribió decisiones. Al tercer día colocó la alarma estratégicamente. Al quinto, su jefe lo vio distinto. No porque Pedro se volviera perfecto, porque dejó de creer que la buena intención bastaba. Cada mañana de la primera semana tiene 2 enemigos recurrentes: la excusa que suena como verdad y la comparación que se disfraza de motivación. La excusa te susurra que un descanso más es merecido. La comparación te roba el presente haciéndote mirar la cima de otro y pensar que tu valle no tiene destino. Tú no trabajas para la aprobación externa. Trabajas para el autorrespeto, esa moneda silenciosa que nadie puede quitarte. No te pediré que sumes horas. Te pediré que vuelvas a ocupar 1 metro de tu tiempo con algo legítimo. Cuando hablo de legitimidad, no me refiero a productividad sin alma. Me refiero a actos que te pertenecen. Escribir lo que depende de ti. Hacer una flexión que te recuerde que tu cuerpo obedece. Leer 3 páginas que alimenten tu criterio. Hazlo en ese orden si quieres. Respira, escribe, muévete. Pero hazlo todos los días. No discutas con la resistencia. Comprométete con actos que demuestren que tu palabra vale. En esta semana aparecerán voces.
El trabajo dirá que no hay tiempo. La familia pedirá lo que siempre ha pedido. Tus viejos deseos de comodidad harán su lobby. Los lidiarás no con furia, sino con pequeños muros. Marta empezó a responder a la presión con un ahora no, luego sí. No huyas. Programa espacios para lo que importa a otros, pero guarda la primera hora para tu soberanía. Esa hora es un territorio que define cómo el resto del día te verá y te exigirá. No te engañes. La mañana es un espejo. Si en la primera hora cedes, el resto del día te verá como alguien que cede. Si te mantienes, el resto te tratará con la consideración de quien tiene un plan. Y ese plan no se sostiene en diplomas ni en deseos. Se sostiene en práctica sincera. Al final de cada día de la primera semana no hagas una lista de elogios. Haz una operación fría y honesta. ¿Qué controlé hoy? ¿Dónde perdí energía en lo que no dependía de mí? Anota una sola cosa a mejorar y una sola victoria. Guarda esas notas. Serán la película que verás dentro de un mes para comprobar que no fue solo voluntad sino trabajo. Y porque el estoico no es un sádico del esfuerzo, hay otra cosa. La gratitud por lo que no controlas. Esta primera semana también pedirá que reconozcas lo que sucede sin tu permiso y, sin embargo, sin que te destruya. Marta al sexto día caminó por la calle y sintió el sol. Pensó en su madre, en su casa, en un amigo que la llamó anoche. La vida no es solo campos de batalla, también tiene momentos que alimentan la resistencia. Aprender a verlo es parte del despertar matinal. Si has seguido hasta aquí, quizás sientas una mezcla de alivio y vértigo. Bienvenida a esa sensación. Significa que la promesa tiene carne. La próxima mañana te va a pedir la misma firma, pero con nombres distintos. Hoy quién, mañana qué. No es poca cosa. En 7 días verás que la energía que antes te robaban los mensajes vuelve a tus manos. No en grandes cantidades, pero en lo que importa. En tiempo real. En disponibilidad para tus decisiones. Termina la primera semana con una noche de ritual, no con grandes discursos, sino con una práctica humilde. Lee la hoja firmada. Siente si tu cuerpo reconoce algo nuevo en ti. Si hay vergüenza, mira la vergüenza a los ojos y anota su forma. Si hay orgullo, ponlo al servicio de la disciplina, no del aplauso. La frontera de la mañana queda recogida hoy, lista para la siguiente fase. Mañana seguiremos no con teoría, sino con historias más crudas. La vez que una promesa rota destruyó la carrera de alguien y la forma en que la coherencia le devolvió la vida. Te diré qué decir cuando la oportunidad aparezca y cómo convertir una sola promesa cumplida en un carácter nuevo. Hay una herida silenciosa que destruye vidas más lento que la enfermedad. La pérdida de credibilidad personal no llega como un terremoto, llega como una grieta. Una promesa rota aquí, otra allá, hasta que un día te miras en el espejo y reconoces a un desconocido que ofrece excusas como si fueran moneda corriente. Conocí a Raúl en una sala de espera de hospital. No era su cuerpo lo que lo consumía, era su reputación. Había sido el tipo al que todos llamaban cuando había que resolver un problema porque si Raúl dijo que estaría, estaba. Pero una racha de promesas pequeñas, una tras otra, dejaron de cumplirse. Llegadas tarde, propuestas que nunca se entregaron, llamadas que quedaron sin contestar. La gota final no fue un jefe enfadado, fue la mirada de su hija que dejó de confiar en la palabra de su padre. Raúl estaba arruinado por dentro. La gente no le pedía más responsabilidad porque ya no creían que fuera serio. ¿Sabes lo que hace una reputación rota con la autoestima? Te encadena a la vergüenza y la vergüenza te vuelve sigiloso y pequeño. A diferencia de las historias que celebran el talento, la recuperación de Raúl no fue espectacular. Fue miserablemente simple y espantosamente lenta. Empezó por algo que la mayoría desdeña: elegir una promesa tan pequeña que doliera cumplirla.
dijo en voz alta ante su esposa. Durante 7 días, llegó a la cena a tiempo. No lo gritó en redes, no lo anunció en la oficina, lo dijo en la mesa frente a quienes le conocían, frente a quienes lo habían visto fallar. Y luego, volvió a su viejo manual de excusas, pero esta vez lo destripó con honestidad. Llegué tarde porque mi alarma falló. Number. ¿Porque estoy desorganizado? Sí. ¿Porque priorizo mal? Sí. Y una a una actuó en las causas, no solo en las consecuencias. La primera semana fue una tortura. La voz interior de Raúl ofrecía razones seductoras. Una vez no importa, se enojarán y te perdonarán. Cada vez que la voz asomaba, Raúl hizo lo que el estoico haría. Escribió la promesa y la leyó en voz alta antes de dormir. Una acción mínima, repetida, que punteó su día con fidelidad. Al 7º día la mesa lo reconoció. Su hija apoyó la cabeza en su hombro como antes. Su jefe dijo, gracias, sin dramatismo, y el gracias tenía peso. La palabra cumplida reconstruyó lo que había sido desmoronado por negligencias pequeñas. No es cuestión de disciplina abstracta, es química cerebral. Cada vez que dices lo que harás y lo haces, el cerebro te premia. No con aplausos exteriores, sino con circuitos que facilitan la repetición. Cada promesa honrada deja una huella que hace más fácil la próxima. Es por eso que te pido que no creas en grandes transformaciones, cree en pequeñas promesas que puedas sostener hasta fatigarte, y aún así continuar. Ana de la historia anterior también fue herida por su propia lengua. Prometía presentarse a su hijo con energía y llegaba con excusas. Un día, cansada de la vergüenza que la arrancaba por dentro, hizo algo que parecía ridículo. Contrató a alguien para recordarle, no para reprocharle, sino para ayudarla a mantener una rutina hasta que ésta fuera natural. Pagar por un hábito suena antipático, pero la idea no es comprar virtudes. Es crear condiciones que empujen a tu voluntad hasta que no necesites empujones. Con ese empuje, Ana aprendió a decir menos y cumplir más. Su palabra se hizo respetable porque se convirtió en método, no en deseo. Hay promesas que afectan tu carrera y otras que definen tu alma. No confundas la magnitud de la promesa con su relevancia. Un artista al que entrevisté, llamado Marcos, dejó de practicar durante meses. Mi arte no fluía, dijo, pero cuando alguien le preguntó por qué hacía música, recordó la primera vez que dedicó 1 hora cada mañana a tocar. Prometió volver a esa hora, no a componer una sinfonía en una semana, sino a sentarse y tocar. Una promesa diaria y pequeña reconstruyó su oficio, pero también su identidad. Hoy su público nota la diferencia, no porque su talento fuera nuevo, sino porque su palabra volvió a sostener su trabajo. La coherencia no es una corona que un día te colocan, es una moneda que te ganas por cada acto. Si te preguntas cómo iniciar, toma prestado el instrumento más humilde, el papel. Escribe una promesa que solo tú puedas medir y que no dependa del juicio de otros. Hazla específica, tan concreta que la respuesta sea evidente. No la multipliques. Si eliges 3, eliges ninguna con el rigor necesario. Elige una por 7 días. Si fallas, no simules penitencia. Encuentra la razón exacta y corrígela. Si cumples, no celebres con orgullo vano. Registra la calma que te dejó y exige la próxima promesa más dura. Existe una trampa peligrosa. Convertir la palabra en máscara. Muchos se vuelven virtuosos de la apariencia. Suelen hablar con elegancia, citan frases, parecen rectos, pero cuando la acción llega, vacilan. Esa coherencia impostada es más venenosa que la incoherencia abierta, porque genera en ti la creencia de que ya eres algo que aún no eres. No te conviene la pose, te conviene la verdad incómoda de tu propia mesa. Sé brutal con tus excusas. Julia, una emprendedora, me contó que durante años prometió ser más ordenada y se sentía moralmente superior por su buena intención.
Un día su proyecto casi dejó de existir porque sus palabras no sostenían su empresa. Fue humillante, pero útil. A partir de ahí, la pregunta diaria dejó de ser ¿qué quiero ser? Y pasó a ser ¿qué hice hoy que lo demuestra? Esa pregunta no tiene compasión. Es la que te regresa al trabajo efectivo. No confundas severidad con castigo. Ser estricto contigo no quiere decir odiarte. Quiere decir apreciarte con exigencia. Cuando te tratas con indulgencia constante, solo refuerzas el hábito del abandono. El estoico respeta su propia integridad como se respeta una herramienta. La cuida, la afina, la usa bien. Al terminar esta fase, notarás algo sutil pero transformador. La gente empieza a pedirte cosas diferentes. No es que el mundo cambie su exigencia, sino que cambia la dirección de las oportunidades. Quienes te han visto consistente comienzan a confiar en tu palabra. Esa confianza abre puertas que el talento solo no logra. Es una red tejida por actos mínimos día tras día. Es la arquitectura silenciosa del carácter. Mañana te contaré cómo la coherencia se amplifica cuando el cuerpo se une a la palabra. La disciplina física no es vanidad, es el músculo que sostiene la promesa. Hay una historia de alguien que perdió todo por no poder cargar a su hijo. Y la forma en que recuperar la fuerza le devolvió la autoridad en su hogar. Si quieres seguir, prepárate para escuchar esa caída y esa reconstrucción. Es cruda y necesaria. Hay una mentira que te cuenta el miedo, que si no imaginas lo peor, entonces nunca te lastimarán. Es una mentira cómoda, útil para quienes prefieren la sorpresa al trabajo. Los estoicos la llamaban premeditatio malorum. Ensayar la desgracia antes de que llegue, no para vivir en ella, sino para perderle el poder. Recuerda a Juan. Su cuerpo le falló en el abrazo con su hijo y por un tiempo creyó que la pérdida venía sin aviso. No fue así. La culpa, la vergüenza y la prisa habían construido la traición silenciosa de su fuerza. Cuando comenzó a prepararse, no solo fortaleció músculos, se imaginó las peores noticias con calma. Escribió planes mínimos, a quién llamar, qué hacer las primeras 48 horas, qué pasos pequeños sostendrían la dignidad. Y de repente la posibilidad de un golpe dejó de ser una sentencia y se volvió un problema operativo. Saber qué hacer antes de que ocurra redujo su pánico. La tormenta llegó alguna vez más. Juan no fue inmune, pero dejó de ser barro. Eso es la premeditación, el catalejo que te permite ver la tempestad venir y elegir cómo te pondrás en pie cuando lo haga. Piensa en Lucía, en la traición que la dejó muda. Lo que la salvó no fue negar el odio, fue imaginarlo, nombrarlo, ver sus consecuencias y planear su respuesta. Escribió cartas que nunca envió, les puso palabras para que no se alojaran en su cuerpo. Luego entrenó su cuerpo con la misma paciencia con que entrenó su mente. La rabia perdió su capacidad de gobernarla porque ya la había visitado en el papel. Cuando la oportunidad de venganza asomó, no la tomó. Tenía otra cosa, claridad. La premeditatio no es masoquismo, es un ejercicio de soberanía. Te permite convertir la posibilidad de pérdida en un mapa de actuación. Hazlo así. Elige un miedo, despido, ruptura, enfermedad y descríbelo con precisión. Luego, pregúntate, ¿qué me queda si eso ocurre? ¿Qué puedo salvar hoy que se pierda mañana? Anota recursos concretos, un contacto, una habilidad, 5 días de gastos en una cuenta. Ese listado es tu plan de emergencia. No confíes en la calma del nunca pasa. Confía en la práctica de lo inevitable. Ahora con la anticipación hecha, viene la consolidación. Todo lo que has aprendido, firmar tu mañana, defender la frontera de la primera hora, cumplir promesas pequeñas, entrenar el cuerpo, ensayar la pérdida. Pide una última transmutación, convertirlo en ley para tu próximo ciclo de vida.
No es suficiente con 30 días de honor. Necesitas 90 para que la carne y el nervio dominen la vieja costumbre. Por eso tu último acto de este ritual es sencillo y terrible. Define 3 compromisos para 90 días. Uno que quede en tu cuerpo, uno que quede en tu trabajo y uno que quede en tu palabra. Mira atrás por un momento. Piensa en Raúl, que reconstruyó la confianza de su hija con cenas puntuales y palabras que se transformaron en actos pequeños y firmes. Piensa en Marta, que trocó su angustia en orden con una hora robada del amanecer. Piensa en Javier, que selló un pacto y lo mantuvo sin público. Sus vidas no cambiaron por grandes cursos ni por consejos brillantes. Cambiaron porque hicieron pequeñas obras, una y otra vez, hasta que la repetición fue su Dios. Tu plan de 90 días debe ser brutalmente específico. No pongas entrenar más ni leer más. Escribe: correr 3 kilómetros lunes, miércoles, viernes a las 6:30. O no responder mensajes entre las 6 y las 9. O no prometer nada que no pueda controlar sin antes verificarlo por 30 días. Hazlo verificable. Compártelo con una sola persona que no tema decirte la verdad. Paga por tu hábito si te hace falta. Usa soportes. Alarma lejos de la cama, una hoja visible con tu juramento, un bolso para tu teléfono fuera de la mesa. Pon fricción a la tentación y facilidad a la disciplina. Y cuando llegue la inevitable caída, la tardanza, el mensaje que te descompone, el día sin ganas, no te rindas a la narrativa. No te digas no sirvo. Haz lo que los que se reconstruyen hacen. Observa sin drama, localiza la causa y repara con una acción inmediata. Si rompiste una promesa, no entres en el teatro de la culpa prolongada. Repara, escribe por qué fallaste, corrige la trampa y cumple un acto de restitución. La restauración rápida evita la resignación larga. Aquí está la verdad que resume todo esto. El orden externo nunca será perfecto. Siempre habrá ruido, pérdida, injusticia. Lo que cambia es quién eres cuando eso sucede. ¿Te doblegas o te mantienes? ¿Te quedas en la tormenta o la atraviesas con un mapa? El ritual que comenzaste es una fábrica de respuestas. No promete ausencia de dolor. Promete habilidad para no ser dominado por él. Cierra los ojos un instante y vuelve a la hoja que firmaste en la primera noche. Tócala con los dedos, lee tu nombre. Si te da vergüenza, es buena señal. La vergüenza es la conciencia naciente del deber. Si te da coraje, también es buena señal. El coraje es la energía que transforma la vergüenza en acción. Firma otra vez debajo si hace falta. Hazlo una vez más hoy. Antes de terminar, te doy una práctica final que resume todo esto en un solo gesto diario. Cada mañana, en voz baja, di la frase que sellaste en tu contrato. Cada noche, escribe una sola línea. Hoy qué controlé y una línea. Una cosa que mejoraré mañana. Esa economía de preguntas te convierte en juez y arquitecto de tu propia vida. No busques la aprobación del mundo. Si te comprometes hoy, no esperes medallas. La grandeza que importa es la que nadie ve, la que late tranquila dentro de tu mesa, la que se construye mientras otros duermen o se distraen. Si te pones a prueba en este ritual, la vida no te prometo que será fácil. Te prometo, en cambio, otra cosa, que cuando el caos venga, y vendrá, no será la voz del miedo la que hable por ti. Será la voz que firmó un día y que cada mañana sin testigos repite: hoy soy dueño de mi día. Hoy concluye este ritual de 30 días. No es el final de un curso, es el inicio de una ley que, si la respetas, te hará más difícil de destruir. Levanta la hoja. Mira tu firma. Levántate, camina hacia la primera acción y que no sea grandiosa, que sea auténtica. Hazla ahora. Y cuando alguien te pregunte por qué cambiaste, no cuentes palabras. Muestra lo que hiciste.
Ese es el contrato que nunca falla. La vida se ordena cuando tú la ordenas.